La memoria obrera es la unión entre un recorrido físico y un legado histórico, emocional y moral. Si esto se evidencia en algún lugar, es el caso del puerto de Sagunto, donde la memoria de las luchas de los trabajadores forma parte esencial de su patrimonio industrial inmaterial y permite comprender tanto el origen de la ciudad como sus aspiraciones de futuro. Puesto que el puerto tiene un pasado compartido con tierras aragonesas, haremos este viaje de la mano del admirado José Antonio Labordeta. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano. La siderurgia del puerto de Sagunto comenzó en 1921 como parte de un gran proyecto industrial impulsado por empresarios como Ramón de la Sota y Aznar, que integraba minería, industria siderúrgica, construcción naval y exportación. La factoría se convirtió rápidamente en el eje económico y social del puerto, cuya población creció en función directa de la fábrica. La empresa desarrolló un modelo paternalista, proporcionando viviendas, servicios sanitarios, educación y abastecimiento, lo que hacía que casi toda la población dependiera de ella. Sin embargo, las condiciones laborales eran duras, con una población obrera diversa y una política antisindical respondida con conflictos y huelgas. Durante las décadas de 1920 y 1930, la siderurgia sufrió graves crisis por el contexto internacional, con cierres, despidos y movilizaciones obreras que lograron apoyo del gobierno de la República. En la Guerra Civil, los trabajadores, muchos de ellos vinculados a la CNT, tomaron el control de la fábrica para apoyar a la República, produciendo armamento y resistiendo incluso bajo bombardeos en un contexto de fuerte compromiso colectivo. Arriba los compañeros, que ya ha llegado la hora de tener en nuestras manos lo que nos quitan de fuera. Tras la Guerra Civil, la siderurgia de Sagunto pasó a manos de Altos Hornos de Vizcaya tras la expropiación de la familia de la Sota. La represión fue muy dura, con encarcelamientos, condenas y ejecuciones, además de despidos y sanciones laborales, mientras se favorecía la contratación de excombatientes franquistas. Durante los años 40 la producción fue limitada pero estable, y a partir de 1950 creció rápidamente gracias a cierta liberalización económica y mejoras técnicas. Las condiciones laborales estaban marcadas por salarios bajos, exceso de plantilla y un sistema autoritario basado en la intimidación. La dirección técnica estaba en manos de ingenieros aislados de la realidad diaria, delegando el control en capataces que imponían disciplina directa sobre los trabajadores. A pesar de ello, en los años 50 surgió la resistencia obrera frente a la autoridad, con conflictos laborales frecuentes. Esto permitió la aparición de líderes y una conciencia colectiva que sentó las bases del movimiento obrero en Sagunto. En 1958, Altos Hornos de Vizcaya introdujo el sistema BEDO, basado en la medición del tiempo de trabajo y los incentivos, lo que obligó a establecer negociaciones entre empresa y trabajadores. Su implantación encontró una fuerte resistencia obrera, pero al final los trabajadores entendieron que era inevitable y aprovecharon su fuerza para obtener mejoras. En el convenio de 1961 lograron importantes subidas salariales, mientras la empresa reducía plantilla y aumentaba la productividad. Entre 1963 y 1964 se consolidó una organización obrera fuerte, capaz de convocar paros generales y forzar arbitrajes en conflictos laborales. Esta capacidad culminó en la huelga general de 1965, en un contexto de crecimiento del movimiento de las comisiones obreras. La huelga fue duramente reprimida con despidos y sanciones, pero finalmente muchos trabajadores fueron readmitidos. Aunque no lograron imponer todas sus demandas, consiguieron mejoras salariales y reforzaron su poder colectivo. A partir de entonces,
se reconoció de facto la fuerza negociadora de las comisiones obreras. Esta alabada que yo canto es una alabada guerrera que lucha por que regresen los que dejaron su tierra. En los años 60, la siderurgia de Sagunto vivió expectativas de expansión con la entrada de la U.S. Steel en el capital de Altos Hornos de Vizcaya y el proyecto de la cuarta planta siderúrgica integral. En 1971 se creó Altos Hornos del Mediterráneo, integrando y modernizando la factoría de Sagunto. Sin embargo, la crisis del sector y las pérdidas en Bilbao llevaron a priorizar otras instalaciones. A partir de los 70, el Estado intervino el sector mediante la nacionalización de empresas a través del Instituto Nacional de Industria. Finalmente, en 1983, el gobierno descartó nuevas inversiones en Sagunto y decidió cerrar definitivamente su siderurgia principal, manteniendo solo instalaciones secundarias, lo que desencadenó un gran conflicto social. Este conflicto de la siderurgia de Sagunto fue una intensa movilización obrera y social provocada por el cierre del Alto Horno número 2. Durante más de un año se sucedieron huelgas, manifestaciones y acciones de protesta implicando a toda la comarca y alcanzando una gran repercusión. Los sindicatos tuvieron un papel protagonista, con altos niveles de afiliación y capacidad de autogestión, llegando incluso a mantener la actividad industrial en contra de las órdenes de cierre. Con el avance del conflicto, especialmente tras el decreto de reconversión industrial de 1983, aumentó la radicalización. La empresa aplicó despidos y recortes y los trabajadores intensificaron sus protestas. Finalmente, el desgaste económico y la falta de recursos llevaron a aceptar un cierre negociado en marzo de 1984 que contemplaba el empleo alternativo, sin despidos directos y con medidas de recolocación. Tras el cierre de la siderurgia, Sagunto pasó de depender de una gran fábrica a diversificar su economía industrial. Parte de la actividad se mantuvo con nuevas empresas como Sidmed, logrando recolocar a la mayoría de los trabajadores afectados. A nivel nacional, la reconversión redujo drásticamente el empleo siderúrgico y transformó a España de país exportador a importador de acero. Desde los años 90 se impulsaron nuevos intentos de reindustrialización con la llegada de empresas y la creación de áreas como Parc Sagunt, aunque la crisis de 2008 provocó de nuevo un fuerte aumento del desempleo. A partir de 2016, la economía local se reactivó. El proyecto más importante reciente es la instalación de una gigafactoría de baterías de Volkswagen, que prevé miles de empleos y consolida el peso industrial de la zona. Finalmente, el sindicalismo sigue siendo fuerte en la comarca, con una alta afiliación y presencia en numerosas empresas, adaptado a un modelo económico más diverso y globalizado. Se marchó una mañana con la mujer y compañía gritándole a los paisajes palabras duras y aletas. Se fue harto de promesas, harto de palabras de buenas, y ahora debe andar perdido por algún lugar del lema. La ruta de la memoria obrera del puerto de Sagunto destaca infraestructuras vinculadas al bienestar de la población trabajadora, como el antiguo Sanatorio de Altos Hornos de Vizcaya, inaugurado en 1949, que ofrecía atención médica integral a los empleados y posteriormente a toda la ciudadanía, reflejando la importancia de la salud en las reivindicaciones obreras. También recorre espacios educativos y culturales como la Escuela de Aprendices o el Teatro Begoña, que sirvieron tanto para la formación profesional como para reuniones y asambleas en momentos clave, especialmente durante la crisis industrial de los años 80. Por otro lado, la ruta muestra el papel de la Iglesia y de ciertos sectores progresistas dentro de ella. Templos como la Iglesia de San Pedro o la de Nuestra Señora de Begoña no solo tuvieron funciones religiosas, sino también sociales y políticas. En ellos se desarrollaron movimientos de apoyo a los trabajadores, como encierros y asambleas durante el tardofranquismo, evidenciando tensiones entre el discurso oficial del régimen y corrientes religiosas más comprometidas con las clases populares.
El desarrollo industrial queda reflejado en espacios como los talleres generales o el Alto Horno número 2, símbolo de la siderurgia local. Estos lugares no solo fueron centros de producción, sino también focos de conciencia obrera, donde surgieron líderes sindicales y movimientos reivindicativos. A su vez, edificios como las oficinas generales representaban el poder empresarial, siendo escenario de protestas y manifestaciones, incluso protagonizadas por mujeres. Queda en evidencia la fuerte segregación social de la ciudad industrial a través de la ciudad jardín de la gerencia, diseñada para directivos, en contraste con los barrios obreros. Espacios como el Parque del Palo de la Bandera o el Estadio Fornás fueron también escenarios de movilización colectiva, donde los trabajadores se organizaron para reclamar mejoras laborales y oponerse a la explotación empresarial y la represión política. Finalmente, lugares como la Alameda actúan como puntos de encuentro social y memoria colectiva, vinculados a la educación, la cultura y gracias al monumento inaugurado en 2017, el recuerdo de las víctimas laborales. El local de las comisiones obreras fue construido en los años 50 como sede de la Central Nacional Sindicalista. Este lugar fue clave para la organización de los trabajadores. A pesar de estar controlado por el régimen, los representantes obreros aprovecharon los espacios legales para organizarse y defender sus derechos. No solo se trataban cuestiones laborales, sino también temas sociales y políticos, aunque siempre bajo la vigilancia de la policía franquista. Para la Navidad la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra, para la primavera nada. Nos detenemos ahora en las trayectorias de varias figuras vinculadas al puerto de Sagunto, destacando su papel en la lucha obrera, política, social y moral durante el franquismo y la transición, así como el protagonismo esencial de muchas mujeres en la resistencia cotidiana. La figura de Miguel Lluc Rodríguez representa el compromiso sindical y político de la clase trabajadora. Obrero de la siderurgia, se convirtió en líder clave del movimiento de las comisiones obreras, enfrentándose a la empresa y al régimen franquista. Fue represaliado laboralmente, vigilado por la policía y obligado a abandonar su trabajo, pero nunca renunció a sus ideales. Militante clandestino del Partido Comunista de España, dedicó su vida a la defensa de los trabajadores. La formación intelectual y la organización obrera, manteniendo siempre una firme coherencia con sus convicciones. Juan Torres Casado, de origen andaluz, vivió la represión tras la Guerra Civil por su compromiso con la República. Tras sufrir cárcel, trabajos forzados y violencia, se estableció en el puerto de Sagunto, donde desarrolló una intensa actividad sindical dentro de la siderurgia. Participó en la construcción del movimiento obrero y en la defensa de las mejoras salariales, destacando también su gran cultura autodidacta y su reflexión crítica sobre la sociedad, el poder económico y la necesidad de una verdadera democracia participativa. El sacerdote Juan Camarena Martínez encarna el compromiso social desde el ámbito religioso. Influido por el espíritu renovador del Concilio Vaticano II, desarrolló una labor pastoral cercana a los trabajadores y sectores más humildes. Se integró en ambientes sociales y sindicales, apoyando causas justas sin buscar protagonismo. Su formación, su sensibilidad social y su independencia económica, al trabajar como sanitario, le permitieron mantener una actitud crítica tanto de las desigualdades sociales como de la propia jerarquía eclesiástica. Fue un referente moral e intelectual de la comunidad. Las mujeres jugaron un papel fundamental durante la posguerra franquista. Muchas sufrieron cárcel, represión y condenas brutales por su vinculación a la causa republicana. Casos como María Pérez La Cruz, ejecutada en 1942, o Ana Aragó Fontelles, encarcelada durante casi 20 años, reflejan la dureza de la represión. Además, es preciso reconocer a las mujeres que sostuvieron a sus familias en condiciones extremas, recurriendo al extraperlo, a trabajos mal pagados y cuidando de sus seres queridos encarcelados, siendo un pilar esencial para la supervivencia social. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad.
El puerto de Sagunto, en contraste con otras ciudades, ha sabido poner en valor la memoria de su historia industrial, aunque tal vez ese objetivo podría completarse con algo así, centrado en las personas que contribuyeron desde distintos ámbitos a la defensa de la justicia social, la dignidad y las libertades, dejando una profunda huella en la memoria colectiva de la comunidad. Mientras tanto, podéis ampliar información con los 3 libros, las guías desplegables y la web memoriaobrera.org de las rutas de la memoria obrera. Un proyecto de la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales con el patrocinio de la Diputación de Valencia. Gracias por vuestra atención. Que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.